Cuando pensamos en la diversidad de la vida en la Tierra, es imposible no maravillarse con las incontables especies que han caminado, nadado o volado por el planeta. Sin embargo, a lo largo de los siglos, muchas de estas criaturas extraordinarias han desaparecido, dejando atrás únicamente registros fósiles e historias impresionantes. Algunas de ellas eran tan asombrosas que parecen sacadas de un cuento de ciencia ficción, mientras que otras desempeñaban funciones específicas en sus ecosistemas. Ya sea por cambios climáticos, acción humana o eventos naturales devastadores, estos animales desaparecieron antes de que pudiéramos conocerlos completamente. Por eso, hoy te invitamos a descubrir 10 increíbles animales extintos que pocos conocen. El tigre de Tasmania, o tilacino, era un marsupial carnívoro que habitaba las regiones de Tasmania y del continente australiano, aunque desapareció del continente hace aproximadamente entre 3.000 y 2.000 años. Con un cuerpo que recordaba al de un perro, poseía un patrón de rayas en el lomo que le servía para camuflarse durante la caza. Los tilacinos se alimentaban de animales pequeños y medianos, como roedores, aves y pequeños marsupiales. Durante el siglo XIX, especialmente en Australia y Tasmania, los granjeros y colonos veían al tilacino como una amenaza para sus rebaños de ovejas, lo que llevó a la implementación de campañas de caza intensiva. La expansión agrícola y la deforestación redujeron drásticamente las zonas naturales donde podían vivir y cazar, disminuyendo la disponibilidad de presas y aumentando el aislamiento de las poblaciones, lo que provocó su extinción en 1936. El tilacino siempre ha despertado el interés de los investigadores, y estudios genéticos modernos incluso discuten la posibilidad, aunque controvertida, de resucitar al animal mediante tecnología avanzada. El pez espátula chino, científicamente denominado Seppurus gladius, era uno de los peces de agua dulce más grandes del planeta. Podía alcanzar hasta 7 metros de longitud y se distinguía por su alargada cabeza en forma de espada, que funcionaba como un sensor para detectar presas en aguas turbias. Exclusivo del río Yangtze, en China, se alimentaba principalmente de crustáceos, peces más pequeños y otros organismos acuáticos. Este pez era parte fundamental del ecosistema de agua dulce de la región y su presencia reflejaba una larga historia evolutiva. Su linaje se remonta a unos 200 millones de años, lo que lo convertía en un auténtico fósil viviente. La sobrepesca, combinada con la construcción de grandes presas y la degradación del hábitat, provocaron la desaparición del último ejemplar en 2003. El quagga era una subespecie peculiar de cebra, encontrada principalmente en las praderas de Sudáfrica. A diferencia de las cebras comunes, el quagga mostraba rayas solo en la parte frontal del cuerpo, mientras que la parte trasera presentaba un pelaje de color uniforme. Registros históricos indican que los quaggas vivían en manadas de entre 30 y 50 individuos. Aunque eran considerados animales salvajes, algunos relatos sugieren que su organización social era menos agresiva que la observada en otras especies de cebras, mostrando una convivencia marcada por cierta docilidad y jerarquía familiar. La intensa caza por parte de los colonos, que utilizaban su carne y piel, sumada a la competencia directa con el ganado doméstico por los pastos, tuvo un impacto devastador en sus poblaciones. Esta combinación de factores resultó en una drástica disminución de ejemplares, lo que provocó la extinción del último quagga en cautiverio el 12 de agosto de 1883. Posteriormente, se inició el proyecto Quagga, cuyo objetivo es resucitar al animal mediante la reproducción selectiva de cebras con características similares, intentando reconstruir su apariencia original. También conocido como león del Atlas, el león de Berbería era una subespecie de león que habitaba el norte de África. Los machos eran notables por su impresionante melena, que variaba desde tonos dorados hasta casi negros. Poseían adaptaciones específicas para entornos montañosos y boscosos, camuflándose en el terreno y facilitando las emboscadas a sus presas. Medían entre 2,35 y 2,6 metros, incluyendo la cola, y pesaban entre 160 y 190 kilogramos, siendo particularmente robustos en comparación con otras subespecies. Desde tiempos romanos, estos leones eran capturados para espectáculos y cacerías, y con el avance de las actividades coloniales, la presión sobre su población se intensificó. La caza indiscriminada, junto con la destrucción y fragmentación de su hábitat natural, causaron la desaparición del último ejemplar en 1922. Esta fotografía es considerada el último registro de un león de Berbería salvaje, tomada en las montañas del Atlas, en Marruecos.
Aunque se les declaró extintos oficialmente en 1922, esta imagen, captada en 1925 por Marcelin Flandrin, sugiere que algunos individuos podrían haber sobrevivido un tiempo más en zonas remotas antes de desaparecer completamente. El oso gris mexicano, científicamente conocido como Ursus arctos nelsoni, era una subespecie del oso pardo que habitaba zonas montañosas de México, extendiéndose hasta el sur de Estados Unidos. Este oso era conocido por su pelaje, que en algunos ejemplares adquiría tonos plateados, y por su tamaño considerable, aunque era relativamente menor que otros osos de América del Norte. Podía alcanzar hasta 1,82 metros de largo y pesar alrededor de 318 kilogramos. Sus hábitats incluían bosques de pinos, pastizales y cordilleras, especialmente en regiones del norte de México como Chihuahua, Durango y Sonora. Como omnívoro, su dieta incluía plantas, frutas e insectos, aunque también podía alimentarse ocasionalmente de pequeños mamíferos o carroña. La intensa caza, los conflictos con comunidades agrícolas y la destrucción progresiva de su hábitat contribuyeron significativamente a su extinción, que se produjo alrededor de 1964. El sapo dorado, científicamente llamado Incilios periglenes, fue un anfibio originario de los bosques de Monteverde, en Costa Rica. Conocido por su color vibrante, los machos presentaban un naranja brillante. Este sapo tenía particularidades reproductivas vinculadas a condiciones climáticas muy específicas. Habitaba zonas de bosque nuboso, caracterizadas por alta humedad, gran altitud y condiciones bastante particulares. Estos microclimas eran fundamentales para su reproducción y comportamiento. Eran pequeños, midiendo entre 40 y 56 milímetros de largo. Cuando se formaban pequeñas charcas temporales entre las raíces y bajo la copa de los árboles, los individuos se reunían para reproducirse. Por eso, las alteraciones en el patrón de lluvias, enfermedades como la quitridiomicosis, causada por el hongo Batrachochitrium dendrobatidis, y el cambio climático amenazaron su supervivencia. La reducción o alteración en la periodicidad de las lluvias impidió la formación de charcas necesarias para reproducirse. El último avistamiento se produjo en 1989, y el caso se ha citado ampliamente como ejemplo del declive global de los anfibios, convirtiéndose en una de las primeras especies en desaparecer debido al cambio climático. El roedor Melomys rubicola era originario de la pequeña isla de Bramble Cay, en la Gran Barrera de Coral, en Australia. Poseía un pelaje generalmente de tonalidad grisácea a marrón, proporciones delicadas y extremidades ágiles, ideales para desplazarse entre la vegetación escasa y los terrenos rocosos de la isla. Aunque pequeño, este roedor formaba parte de un ecosistema insular frágil, es decir, cualquier cambio en el entorno podía tener efectos devastadores, ya que dependía de condiciones muy específicas para sobrevivir. Se alimentaba principalmente de la vegetación disponible en la isla, como hojas, tallos y semillas. Como su hábitat era muy pequeño y aislado, dependía exclusivamente de los recursos naturales presentes en la isla para sobrevivir. La elevación del nivel del mar, agravada por los cambios climáticos inducidos por actividades humanas, redujo drásticamente su ya limitado hábitat, llevando a la desaparición de la especie, confirmada oficialmente en 2016. El caso del Melomys rubicola marcó el primer registro formal de extinción de un mamífero atribuido directamente a las consecuencias del cambio climático, que redujo drásticamente su hábitat en la isla, provocando la pérdida de la vegetación, la cual era esencial para su supervivencia. La foca monje del Caribe, conocida también como Monachus tropicalis, era un mamífero marino que habitaba las aguas tropicales del Mar Caribe. De cuerpo robusto, medía entre 2,20 y 2,4 metros de longitud y pesaba unos 130 kilogramos. Adaptada a la vida acuática, cazaba peces, crustáceos y moluscos. Se reunían en grupos de 20 a 40 individuos, a veces hasta 100. Sus aletas eran cortas, con garras pequeñas, y en tierra eran lentas y torpes, lo que las hacía vulnerables a cazadores. Vivían en aguas templadas, subtropicales y cálidas del Caribe, el Golfo de México y el Atlántico. Desde el primer contacto con los europeos, Cristóbal Colón las observó en 1493 y las llamó lobos marinos por su parecido. Fueron intensamente cazadas por colonos, que extraían su piel y aceite para iluminación y lubricación. El último avistamiento confirmado fue en 1952, entre Nicaragua y Jamaica. Aunque no se les citó durante décadas, su extinción fue declarada oficialmente en 2008.
El rinoceronte negro del oeste, Diceros bicornis longipes, era una subespecie del rinoceronte negro, originario del oeste de África. Con piel gruesa y arrugada, su cuerpo era compacto, adaptado a variaciones de temperatura y al hábitat abierto. Medía entre 3 y 3,75 metros y pesaba entre 1 y 1,8 toneladas. Desempeñaba un papel esencial en el ecosistema al dispersar semillas, regular la vegetación e influir en otras especies. Solitario o en pequeños grupos, fue diezmado por la caza ilegal para el comercio de cuernos y la degradación de su hábitat. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN, lo declaró extinto en 2011. El lobo de Honshu, también llamado lobo japonés, habitaba las montañas de la isla de Honshu, Japón. De tamaño pequeño, 56 a 70 cm de longitud y unos 8 kilogramos, era una de las subespecies de lobo más pequeñas. Tenía gran relevancia cultural en la mitología y folclore japonés. Adaptado a terrenos escarpados, era ágil para cazar presas pequeñas y medianas, ayudando a mantener el equilibrio ecológico en bosques y zonas campestres. Durante la era Meiji, 1868-1912, la modernización agrícola y los conflictos con los campesinos por ataques al ganado llevaron a su caza sistemática. Además, la rabia agravó la situación, provocando su desaparición. El último ejemplar fue visto en 1905. Antes de extinguirse, era venerado como divinidad, siendo llamado Kami, gran dios, en algunas tradiciones. También se cree que influyó genéticamente en razas caninas domésticas modernas como el Shiba Inu y el Akita Inu. Los animales son fascinantes, y cada especie tiene su propia historia, con adaptaciones únicas y roles esenciales en el equilibrio natural. Cada ser vivo es una pieza vital en esa red de interacciones, y su desaparición deja claros vacíos en el equilibrio de la vida. La extinción evidencia tanto el peso de nuestra intervención como las fuerzas naturales que actúan a lo largo de los siglos. Si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal, activa la campana y comparte tus ideas. Tu participación es fundamental y nos ayuda a traer más contenidos interesantes como este. ¡Hasta pronto!